Hermano, que Dios le bendiga. Es un privilegio para nosotros participar en este nuevo retiro de otra temporada, como dice el apóstol, y gracias al Señor que le puso al apóstol darnos ese gran privilegio de comunicarnos con usted y contarles algo de lo que está en la Biblia. Creo que nos hemos disfrutado un tiempo todos nosotros de lo que Dios está haciendo en cada corazón. Y en base a eso, pues yo también le quiero compartir algo que está en la Biblia y que considero que es adecuado para el tiempo que vivimos. Ahora, ¿por qué? Porque fíjese que yo le quiero hablar de un hombre que usted conoce muy bien, Job, y todo el mundo habla de Job como los grandes conflictos que él tuvo y toda la situación en la que pasó prácticamente hasta el capítulo 42, cuando uno habla lo bueno de él. Pero entonces fíjese que cuando uno empieza a revisar la Biblia, la base yo le quiero poner Eclesiastés capítulo 7, verso 8. Mire, la Biblia Prat me gusta porque dice que más vale el fin de una cosa que su principio. Y la Biblia del lenguaje actual dice, más vale un buen final que un buen principio. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Usted oye de Job, y efectivamente un hombre varón justo, recto, apartado del mal, y 4 características buenas. Muy bien, pero lo que cuenta no es eso, sino que lo que cuenta es cómo está él al final de su tiempo, cómo está él al final de la etapa que le correspondía vivir. Y sobre eso usted tiene que considerar y tomar decisiones también, porque la primera carta de los Corintios capítulo 10 dice que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es sombra, es figura y es ejemplo para usted y para mí, que dice que nos alcanzaron los finales de los tiempos. Entonces ahí es donde hay que hacerle la pregunta, ¿cómo va usted? Si lo ponemos a la par de Job. Entonces, fíjese, yo le quiero hablar un poquito de este hombre, porque le repito, Job, mire, uno de los amigos, cuando le empiezan a hablar, mire, esos no lo motivaban, esos lo estorbaban. Pero entonces, mire, este texto siempre me ha gustado, Job 5:17, le dice la Biblia 60, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Mire, un trato de Dios. Por tanto, dice, oiga, no menosprecies, ¿no qué? No menosprecies, no desprecies, no deseches, no tengas en poco la corrección del Todopoderoso. Mire, el trato de Dios. Y el trato de Dios siempre llega a su vida, llega a la mía. Y lamentablemente hay gente que como no comprende, entonces, mire, puede tener en poco, puede desechar la obra que Dios está haciendo. Y realmente el propósito de Dios no es que le vaya mal, sino el objetivo de Dios es purificar nuestras vidas, para que usted y yo demos la talla del varón que nos corresponde dar. Pero entonces, ¿sabe qué ocurre? Mire, cuando usted empieza a leer la Biblia, déjeme que le cuente, porque el verso 18, el que continuaba, el que leíamos, viene y su amigo le dice, hablando de Dios, Él inflige dolor y da alivio. Él hiere y sus manos también sanan. Y esto, hermano, lo puede poner usted a la par de lo que dice la Biblia, que Dios juntamente con la prueba, ¿qué hace? Exacto, da la salida. Entonces le dice, hay una herida, pero hay una oportunidad de ser bendecido, de ser sustentado, de que aunque pasemos una etapa que teóricamente no es la mejor del mundo, pero ¿sabe qué pasa? Allí está Dios. Y dice que no seremos probados más allá de nuestras propias fuerzas. Ahora mire, estamos hablando de un hombre Job, llamado Job, y que él, mire, esa es la clave con la que yo le quiero empezar a explicar esto, porque el verso 19 dice, en 6 tribulaciones te librará. Entonces mire, ¿qué va a hacer? Te rescatará, te librará, es decir, vamos a estar en medio de un problema posiblemente, pero estando en medio de un problema, ¿qué dice? Él nos saca. Pero dice, en la séptima, oiga, en la séptima no te toca más el mal. Y entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? El número 6 en la Biblia, usted sabe que es el número que nosotros decimos número de hombre. Y entonces él tenía que ser probado en 6 facetas. Y cuando decimos hay que probarlo en 6 facetas, se oye fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya gané el examen. Se oye bonito. Pero ¿sabe qué es lo que usted tiene que ver en ese momento? Es que cada etapa, aunque sea de 1 minuto, o de 1 hora, o de 1 mes, o de 1 año, el tiempo que usted indique, no importa, hay que pasar por eso. Y este hombre pasó por 6 lugares donde, les repito, son ejemplo, son figura
Y prácticamente cada una de esas es una enseñanza para usted y para mí. Entonces déjeme que le cuente, porque mire, cuando usted lee la Biblia, Job capítulo 1, verso número 8, lo primero que vemos es que viene Satanás y está hablando con el Señor. Usted sabe que llegó de colado con los hijos de Dios y el Señor le habló muy bien de Job. Pero después de eso le dice, ¿y ya viste a Job? Ah, sí, dice él, ¿cómo no va a estar contento Job? Si uno le cercaste, dice la Biblia 60, 1, protección alrededor de él. 2, protección alrededor de su casa. Y 3, protección a todo lo que tiene. ¿Cómo no va a estar contento él? Si ya sabemos lo que estás haciendo. Entonces no, pero haz esto y empieza el enemigo a estorbar. Y ahí viene el proceso en la vida de este varón. Que les repito, Dios daba buen testimonio de él. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Evaluemos. Entonces, mire, vamos bien en eso, me imagino. Ahora, tome en cuenta, son 6 tiempos en los cuales este hombre va a vivir. Y cada uno de ellos, les repito, son etapas que son un ejemplo para usted y para mí. Ahora, ¿cómo va a pasar usted? Mire, lo óptimo es que usted gane el examen. 6 puntos básicos. Y entonces empecemos. Mire, empecemos con Job capítulo 1, verso número 14. Ahí empieza a describir un mensajero cuando llega con Job y le dan las malas noticias. Fíjate, le dice, 1, oiga, los bueyes estaban arando, y 2, las asnas estaban con ellos. Pero dice el verso 15, los sabeos atacaron y se los llevaron. Entonces mire el primer trato que le llegó. Ahora, ¿qué es lo que le llegó? Hermano, prácticamente le quitaron todo. Sus animalitos, los bueyes y las asnas. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues mire, ahorita le explico el sabeo, porque la Biblia dice algo interesante. Sin bueyes el granero está vacío. Fíjese, y obviamente por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Y Balaam dice que enalbardó su asna y se montó. Entonces aquí hay 2 etapas. Mire, ¿cuál es la primera? 1 es que hay buey. La función laboral, el trabajo. ¿Y qué es la asna? Lo que él utilizaba para desplazar sus productos o como movimiento o como diríamos en este tiempo, su carro. Entonces, mire, ¿cuál fue el primer trato que le cayó a este hombre? Mire, él estaba bien en su faceta laboral. ¿Cómo estás, Job? Gracias a Dios, bien bendecido. Los negocios marchan muy bien. Hay más ventas, estamos exportando más, hay producción, sembramos al 100 por 1, es la cosecha. Mire, él contaba solo cosas bonitas y le iba bien, y le iba bien. ¿Y qué pasa? Bueno, pues de repente, mire, los sabeos, la cautividad llegó a la vida de él, el primer trato. Y en ese primer trato, ¿sabe cuál es el gran problema que hay? En que lamentablemente hay personas que se quedaron en una etapa como esas. ¿Y sabe qué ocurrió? ¿Dónde lo trabajaron? En el trabajo. Y mire que Eclesiastés dice algo bien interesante, que más vale un puño con descanso que ambos puños con trabajo, es decir, un puño cerrado, un puño abierto, que habla equilibrio. Mire, dice por el contrario, un hombre que nunca cesa de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a tratar en la vida de Job? El hecho de que él tenía que aprender a reposar. Y reposar como cuesta, hermano. Porque entonces le dijeron, fíjate, Job, todos los bueyes que tenía, todos se los robaron. Bueno, tengo las asnas, entonces voy a hacer fletes con eso. Y se quedó sin nada. Entonces, ¿qué pasó con eso? Ahora viene él, le repito, mire, dice, me quedé sin trabajo, porque ese es el trato para alguien, mire, en la faceta laboral. Me quedé sin empleo, hermano, pero mire, gracias a Dios tengo carro, tengo moto, voy a hacer Uber, voy a hacer así de mensajero, lo que usted quiera, ahí voy a estar. Y resulta que hasta el vehículo se le fundió, o se lo robaron, o le pasó algo. Entonces, ¿cómo lo dejaron? La expectativa que tenía, hermano. ¿Qué tenés, Job? ¿De trabajo? Ni tiempo me dieron. ¿Cómo vas a vivir? Saber. Mire, el primer trato, ¿cómo le llegó? En una etapa donde, le repito, él cuando vio, de repente,
casi, decía él, tengo manos vacías. Bueno, dice él, ¿qué podemos hacer? En eso estaba cuando le llega la segunda noticia. Job, verso 1:16, dice, fuego cayó del cielo. Y oiga, dice, y quemó las ovejas y a los criados, y los consumió. Mira, hermano, la segunda etapa. La primera es fácil, bueno, me quedé sin trabajo, primero Dios, algo va a salir. Y se oye bonito. Se oye bonito porque uno tiene expectativas. Todavía soy joven. Cuando llegue a viejo, de plano me va a costar, pero ahorita soy joven, tengo experiencia, y no solo tengo experiencia, sino tengo buenos conectes, tengo buenos estudios. Mire, todo lo bueno que usted quiera, pero ya empezó el primer trato. Ahora llega el segundo. ¿Qué pasó? El fuego del cielo cayó y quemó las ovejas. Mire, hermano, ese es otro problema delicado. Porque ahora, mire, le repito, ya sin ingresos, ¿qué hace usted? ¿Qué hará una persona? Digámoslo mejor así, no usted. ¿Qué hará un hermano ahí que tiene problemas? No tiene ovejas. Y no tiene ovejas, ¿y eso qué significa? Génesis 4 habla de Abel, que ¿qué hizo? Presentó una ofrenda al Señor, sus ovejas. Levítico 3 dice que si iba a dar una ofrenda, tenía que ser, ¿qué? Del grupo de las ovejas. Pero eso se oye bonito, muy bien. Entonces, mire, ¿cómo empieza el trato en la vida de una persona? No tiene trabajo, no tiene ingresos. Ahora se va a acercar a Dios. ¿Y cómo llegó? La Biblia decía, cuando alguien llegue a la casa de Dios, jamás se debe de presentar con las manos vacías. Ahora él dice, es que ya no tengo, y lo poco que tengo lo tengo que cuidar. ¿Sabe qué le están probando a este hombre? Ahora que le dijeron esto, ve, te estás quedando sin ovejas. Le están diciendo, te vamos a probar la fe. Y hermano, cuando a usted y a mí nos están probando en la faceta de la fe, en esta etapa, ¿cómo es de difícil? ¿Cómo es de difícil? Porque ¿sabe qué ocurre? No puede presentar sacrificios, pero recordemos a Job. ¿Qué hacía Job por sus hijos? Sus hijos se reunían en la casa de algunos de los hermanos, platicaban, comían y hacían de todo lo que querían hacer. ¿Qué hacía Job al día siguiente? Se levantaba temprano y presentaba unas ofrendas delante del Señor para pedirle al Señor por si mis hijos en lo que estaban ahí hablaron mal en contra del Señor, por si mis hijos blasfemaron, por si mis hijos pecaron, por si él, ¿qué hacía cada día? Mire, él lo que hacía era interceder por sus hijos. Entonces mire esa situación qué delicada es. ¿Por qué? Porque le repito, cuando hicieron eso, quemaron las ovejas, ¿sabe qué está diciendo? Le están quitando la capacidad de interceder. Ahora mire lo serio, porque recuerde cómo es la situación, el famoso tabernáculo. Entraré por sus puertas, ¿cómo? Exacto, con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanzas. Más adelante dice, sean oídas vuestras peticiones delante de Dios en el lugar santo, ¿verdad? Con el parámetro de la guianza del Espíritu Santo, con el parámetro de los panes, la palabra de Dios, que nadie, el que pide, debe tener que aprender a pedir bien, como conviene. El parámetro bíblico. Pero en el lugar santísimo había algo. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Primero pedía por él y después intercedía por el pueblo. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasó? Cuando llega el fuego y ya no hay ovejas, a veces ya no tienen capacidad de interceder por los demás. ¿Sabe cuál es la frase que yo recuerdo de algunos amigos? ¿Tenés tal cosa? Para mí quiero. Esa era la frase. Para mí quiero. Entonces, ¿sabe cuál es el problema que lamentablemente tienen algunas personas? Dejaron de tener esa capacidad de pedir por alguien. Mira, yo sé que ese hermano está necesitado, pero yo necesito más. Mejor que oren por mí y dejémoslo a él para otro día. Mire. Y recuerde que una de las bendiciones de Job, ¿cuál fue? A Job le dijeron, ora, bendice, intercede por tus amigos. Y mientras él bendecía a sus amigos, la respuesta llegó primero a la vida de él. Mire lo que estaba haciendo el enemigo. Mire en este trato cómo llegó a la vida de Job. Y le repito, usted no puede dejar de interceder. Es que mire hermano, estamos pasando una etapa dura. Tiene razón. Pero hay alguien que está tal vez más necesitado de usted que usted. Usted cuando, hablemos, si tuviera necesidad de dinero,
tiene que pagar. ¿Cuánto? Demos una cantidad. $1,000, 5,000 quetzales, 15,000 quetzales. Usted ahí una cantidad. Y tiene un su amigo. Y él tiene deudas de 100,000. Mire, jamás agarraría yo una deuda así. Sí, por él hay que interceder. Ahora, ¿por qué? Entonces uno dice, ay, si yo tan poquito que tengo, se dio cuenta. Al escuchar tiene capacidad de interceder. Y eso, les repito, es lo que estaban haciendo con Job. Le estaban quitando esa capacidad de interceder. Y eso no se puede quedar así, hermano. Usted sí tiene que aprender a seguir la presencia de Dios. Usted tiene que aprender ¿a qué? A pedir por los demás. Mire, ese es el segundo trato que le llega a Job cuando está ahí. Pero si fueran solo dos, qué bonito sería. Pero mire, el verso 17, llegó el otro problema. ¿Qué pasó? Llegaron ¿quiénes? Los caldeos. Y tomen en cuenta que dice que ahí aparecieron ellos. ¿Y qué atacaron? A los camellos. Se los llevaron. Y en todo caso mataban siempre a los criados. Pero mire, hermano, interesante, porque sabe cuál es la tercera etapa en la que usted y yo en algún momento vamos a estar. Esa, la de los caldeos. ¿Qué le pasó a Job? Mire, en 3 cuadrillas, llegaron en 3 sectores. Pero entonces, ahorita le explico eso. Pero mire, interesante que este diccionario Hitchcock lo dice así, que lo traduce caldeos como demonios. El diccionario Jones, que es en inglés, lo traduce caldeo como astrólogo y caldeos en plural como si fueran demonios. Entonces, ¿sabe cuál es la situación que se da en esa etapa, hermano? Mire, ya pasó el problema laboral y está sufriendo. Ya está en la etapa donde a veces la gente no se siente capaz de interceder por los demás. Pero ahora, ¿qué vino? Hermano, ahora viene un ambiente que contrario, ahora viene una batalla espiritual, ahora vienen los enemigos a estorbarle. Ahora, ¿cómo se da? Mire, hermano, Pablo escribe a Timoteo que en los últimos tiempos, ¿qué es lo que se va a levantar? Doctrina de demonios. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hicieron los caldeos? Atacaron a los camellos. Mire, qué serio, atacaron a los camellos. Ahora, ¿para qué? Para establecer doctrina de demonios. Mire lo delicado, le repito, ¿quién se levantó? El caldeo, los demonios, ¿para qué? Para establecer doctrinas contrarias, ¿a qué? Al pensamiento de Dios. Y cuando usted lo miraba ahí, que dice que los caldeos se formaron en 3 cuadrillas. Y mire qué bonito lo dice Apocalipsis, porque dice 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y obviamente lo que buscan es, hermano, prácticamente confrontarse o pelear en contra de todo lo que es el reino de luz. Reino de tinieblas contra el reino de luz. Mire, ¿qué sería la cuestión? Porque entonces ahí es donde usted va viendo otra etapa. Le repito, ahí está prácticamente una lucha de reino contra reino. Reino de luz, reino de tinieblas. Y entonces, ¿cómo se va a dar esa situación? Porque entonces, mire, venimos nosotros y eso ¿qué va a hacer? Génesis 24 dice algo interesante. Rebeca, cuando la sacaron de ahí de su casa, la llevaron por el desierto y la condujeron precisamente allá, hermano, a la boda con Isaac. ¿Y qué pasó? Ella atravesó el desierto, todo iba bien, pero oiga, dice, descendió del camello. Y la presentaron, mira, ella es la que el Señor te preparó como tu esposa. Él vino, se la llevó y la amó, Isaac. Qué bonito, ¿verdad? Pero entonces, mire, viene el apóstol Pablo y relacionando esto, él lo dice así, que quiero presentaros como una virgen pura a Cristo. Señor, aquí está tu amada. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque mire, ¿qué hicieron los caldeos? Atacaron a los camellos. Y entonces, ¿eso qué es para nosotros? Mire, el reino de las tinieblas se quiere levantar. ¿Para qué? Para que el siervo, para que el hombre de Dios no haga la función que le corresponde de presentar a la amada delante del Señor y decirle, Señor, aquí está, hicimos un trabajo. A veces hubo necesidad de usar corta uñas, a veces hubo necesidad de usar tijera, a veces hubo necesidad de usar machete,
A veces hubo necesidad de usar hasta hacha, pero está nítida. Y por eso Apocalipsis dicen el espíritu y la novia y la amada, que dicen, ven Señor Jesús. Mira, Señor, esa es la tarea. Entonces, ¿sabe qué es lo interesante en ese sentido? Porque mire, la tercera etapa, ¿sabe cuál era? Lo que se estaba buscando específicamente es que el camello no cumpla la función de que la amada dé la talla que le corresponde dar. Porque recuerde que Jesús lo dijo, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Mire cuál es el objetivo del reino de las tinieblas, herir al pastor y obviamente las ovejas. Dice que él tuvo misericordia de ellos y entonces les enseñó porque estaban como ovejas sin pastor. Les dio sustento en distintos momentos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Esa es la función del reino de las tinieblas, que la amada no se pueda preparar. ¿Por qué? Porque mire, si no hay buey, si hermano, no hay en este caso un camello que pueda ayudarle a atravesar el desierto, ¿dónde va a quedar postrada? Recuerde que el pueblo de Israel, cuando tenían que entrar a Canaán, mire, ya estaban a la puerta, mandaron a los 2 espías, 10 lamentablemente hablaron mal y 2 hablaron bien. Entonces dijeron, ojalá pudiésemos regresar a Egipto y morir como esclavos. No, dijo el Señor, ustedes atravesaron el Mar Rojo y nunca más volverán por ese lado. Pero la otra parte que pidieron, ahí sí los puedo complacer. Van a quedar postrados en el desierto durante 40 años. Mire, hermano, qué serio eso. Entonces, ¿sabe qué ocurre en esa faceta? Les repito, usted y yo necesitamos camello, porque cuando usted dice, ya no aguanto, viene el hombre de Dios, viene y recuerda la palabra y le dice, hermano, la promesa es, todo lo puedo. ¿En quién? Exacto, en Cristo que me fortalece. Yo ya no puedo, pero para eso nos dieron camello. Para que, hermano, cuando usted a veces llegaba a la iglesia, ¿y será que Dios va a recordarse de mí? Y pum, mire, hermano, la palabra que nos sustenta grandemente. Mire qué lindo esto, porque entonces ahí es donde usted va viendo una faceta que es fundamental. ¿Cómo lo sabemos? Porque entonces les repito, ¿cuál es el objetivo de estos, hermano? Evitar que nosotros demos la talla. Y eso no es lo que Dios desea. Al contrario, Dios nos da lo necesario para que usted, como dice la Biblia, el que comenzó la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. Y si es necesario, hasta el día de Cristo. Pero ¿qué lo va a hacer? Sí lo va a hacer el Señor. Mire, hermano, 3 situaciones. 1, 2, 3. ¿Cómo va usted? No sé, pero déjeme que le cuente. Aquí hay otra situación bien interesante. El verso 19, siempre de Job, lo dice así, que se levantó un gran viento. Y oiga, pero mire, lo que dice, se levantó un gran viento que vino del lado del desierto. Se recuerda que cuando se habla en la Biblia, en algunos pasajes, se habla del viento solano y que lo que traía era muchas veces sequedad. Por eso cuando se habla en el libro de Génesis, cuando vio el faraón en el sueño, las espigas que se secaban también. Y hay varios ejemplos que hay en la Biblia en esa faceta. El punto es que, mire, hermano, viene y les repito, ¿cuál es el cuarto ataque que llegó a esa vida? Es exactamente la del gran viento. Y fíjese, hermano, que, mire, porque cuando se habla en el hebreo, se habla como ánimo, se habla como espíritu, como soplo. Pero fíjese, ¿qué pasó? Mire, el gran viento, un torbellino, dicen otras versiones de Biblia, dice que cayó sobre los jóvenes, sobre los hijos de Job, sobre los 10 hijos. ¿Y qué pasó? Murieron. Entonces llega el esclavo, el siervo dice, fíjate, pasó esto, solo yo escapé, le dio la noticia y se fue. Entonces viene Job, cuando ya le llegó la cuarta etapa. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra y adoró. Mira, hermano, una cosa bien delicada, porque entonces, ¿qué es lo que se levantó? El viento. ¿Y qué es lo que destruyó? Los hijos de Job. Entonces, mire, hermano, la cuarta etapa en la que lamentablemente hay gente que va a vivir y que es importante, pero sumamente importante que usted y yo le pongamos mucha importancia, es que, hermano, lo que muchas veces quieren destruir es a nuestra simiente. Recuerde Ezequiel capítulo 18, había un hombre justo,
un hombre que quería agradar a Dios. Hizo todo lo bueno para agradar al Señor. De repente tuvo un hijo. Y el hijo, viendo cómo este hombre quería vivir en integridad, quería ser justo delante de Dios, no imitó a su papá en eso, sino que hizo todo lo contrario. Ese sí, como decimos nosotros, se llenó del lodo del pecado, completamente. Y bueno, y ese segundo tuvo un hijo también. Estaba el padre, el hijo y ahora el nieto. Y dice que el nieto, viendo que el papá había tenido prácticamente una vida llena de pecado, dijo, no, yo no voy a ser como mi papá. Entonces, ¿qué hizo este joven? Dejó lo malo que tenía el papá y buscó la presencia de Dios como antes lo hizo el abuelo. Y entonces es donde dice la Biblia, ¿saben qué? Ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. ¿Qué dice? El alma, exacto, el alma que pecare, esa morirá. Pero ¿sabe qué es el objetivo del enemigo? Eso, matar ¿qué? Nuestra descendencia. ¿Sabe qué es lo que busca el enemigo en algún momento, hermano? Es que el apóstol Pablo dice, yo conocí el pecado y el pecado me mató. Que busca el reino de las tinieblas muchas veces, hermano, cuando están llegando distintos vientos, hermano. Lo que buscan básicamente es matar a nuestra familia. Matar, hermano, a los que serán los campeones de Dios más adelante. Mire, esa es una de las cosas que usted tiene que considerar, porque entonces ¿sabe qué pasa? Mire, veamos el ejemplo, la viuda de Naín. Ahí está esta mujer. Ahí dice, mire, para comenzar, ya no tenía pareja. ¿Cuál era su única expectativa? Mi hijo. Mi hijo va a estudiar, mi hijo va a trabajar, mi hijo va a hacer esto y yo voy a hacer lo necesario. Pero de repente, cuando va ella y vio Jesús, estaba cerca de la puerta de la ciudad y llevaban a enterrar al hijo. Y obviamente la mujer estaba dolida y el Jesús, ¿qué dice? Fue movido a compasión por ella y le dijo, no llores. Le devolvió el hijo. Pero ve el punto. ¿Qué es lo que pasa? Mire, la Biblia hablaba de... los comentarios bíblicos, por ejemplo, decía, por ejemplo, una mujer estéril era una afrenta. Por eso la mamá de Juan el Bautista, cuando le dijeron, vas a tener un niño, Jehová me ha quitado la afrenta. Ese era algo terrible. Pero otra cuestión que se miraba como una maldición era que el padre o la madre en este caso tuviera que enterrar a sus hijos. Porque el proceso normal o natural de vida es nace, crece, se reproduce y muere. Es normal. Mi papá ya está viejito, un día se va a morir, ya se están preparando, ya está enfermo, está en el hospital, se está preparando. Pero el padre muchas veces no está preparado para enterrar al hijo. Y eso sí es terrible. Ahora, ¿por qué? Porque mire, ¿qué es lo que busca el enemigo básicamente? Por eso le decía, está agarrando al hijo. ¿Por qué tenía que morir el hijo? Porque entonces, mire, no hay sucesor. ¿Se recuerda usted aquel hombre llamado Elías? Después, ¿quién fue su sucesor? El profeta Eliseo. Muy bien, ¿y Eliseo a quién tenía? A Giesi. ¿Y qué pasó con Giesi? Hermano, terminó leproso. Había una función para él y no la pudo cumplir. Y por eso cuando dice, esta mujer lloraba, ¿por qué? Porque su expectativa era grande para su hijo y lo que ella estaba viviendo era lo que decían, la maldición de enterrar un hijo. Pero dejemos a un lado la faceta de llevarlo al cementerio. Porque, le repito, el apóstol Pablo dijo, conocí el pecado y el pecado me mató, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene una persona y, como dice Efesios 2, estando muertos en delitos y en pecados. Hay algo, nos dio vida juntamente con Cristo y dice, por gracia somos salvos. Entonces, ¿sabe qué es lo que buscaba el enemigo en algún momento? Matar, aún en la vida espiritual, a los hijos. ¿Qué es lo que busca el enemigo? A veces no puede atacar a los padres. Entonces, mire, agarra a los pequeños. ¿Usted se recuerda cómo es que atacaban precisamente a los que iban en la retaguardia? Por eso cuando le dijeron a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? Llegó el tiempo de recompensar a los amalecitas lo que le hicieron al pueblo de Israel cuando iban en sus jornadas en el desierto. ¿Qué hicieron?
atacaron a los que iban atrás, los viejos, los débiles, los enfermos y los niños. Mire, eso es lo que estaban atacando y eso es lo que hay que destruir, le dijeron. Pero mire, hermano, le repito, ¿qué dijo aquel hombre llamado Jacob cuando se encontró con su hermano Esaú? Mirá, le dijo, el problema era 1-1, pero cuando se reencontró era 1 contra 401. Estos me van a matar, dijo él. Total, se reconciliaron. Vámonos juntos, le dijo. No, le dijo, tú vienes en camellos. Y los camellos, hermano, si agarran velocidad máxima, pueden correr a 40 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué dijo él? No, mira, yo tengo niños pequeños, yo tengo ovejas recién paridas. Si las hago correr a tu ritmo, en un solo día van a desfallecer y en un solo día van a morir. Vaya, mi señor, a donde tiene que ir y yo iré al paso de los niños, al paso de las ovejas recién paridas. Mire, ¿qué es lo que busca el enemigo? Apresúrate y hagámoslos crecer para que mueran. Y no, el plan de Dios, hermano, es la protección de la simiente. Mire qué lindo eso. Pero les repito, eso es lo que estaba viendo Job. Me dejaron sin semilla. ¿Y ahora qué hago? No tengo heredero. Pero no había terminado el trato, fíjese, hermano. Porque cuando usted empieza a revisar la otra etapa, Job capítulo 2, verso número 7, viene otra vez el enemigo y con el permiso que tenía hirió a Job. ¿Con qué? Con una sarna maligna. Y hermano, dice, desde la planta del pie hasta la coronilla. Estuvo gravísimo. Estuvo gravísimo y se recuerda a usted que hermano ya ni uñas tenía para rascarse. ¿Y qué hacía él? Un pedazo de teja y con eso se tenía que rascar. Si cuando los amigos lo vieron, ¡a la pobrecito Job! Mire, hermano, esa es una situación fea. Déjeme que le cuente. Mire, uno dice, bueno, llegaron los amigos. Ah, muchachos, ya sabían, se pusieron un mensajito. Juntémonos en tal día y saludamos a Job, que dicen que está enfermo. Pobrecito, vamos. Y se juntaron. Solo lo vieron, hermano. Se sentaron callados 7 días. ¿Y qué le dijeron? No sabían qué decir. Mire, hermano, yo entiendo esa faceta de él. Déjeme que le cuente. Hace muchos años andábamos con un hermano de la zona 5 y nosotros teníamos el privilegio de bautizar. Hubo un hermano doctor que trabajaba en el hospital en la zona 1 y le habló a un muchacho. Y él recibió a Cristo, pero ese muchacho tenía un tumor, lo tenía detrás de sus ojos, en toda esa parte ahí, un tumor cerebral que había crecido mucho. Sus ojos no son como los nuestros así, sino estaban completamente abiertos, fíjese, no podía ya ni moverlos, sino casi solo fijos. ¿Por qué? Por eso mismo, las pestañas y todo eso abierto. Su nariz, que debería ser normal, estaba completamente levantada. Su boca no la podía cerrar porque el tumor había crecido tanto y estaba ciego. Hermano, cuando yo vi eso y había que dar palabra de aliento antes de bautizar al muchacho, ¿usted cree que yo tenía palabra? Me pasó las mismas de estos amigos de Job. La dije yo, mire, yo me conmoví tanto, hermano, que sinceramente yo no supe qué decir. ¿Qué le dijo a alguien así si yo nunca he sufrido eso? ¿Qué le dice uno a una persona que ha sufrido lo que nosotros jamás hemos vivido? Hay momentos donde, mire, uno se siente limitado. Pero como yo con ese hermano le dije, mira, habla vos, predicaos. Y él predicó. Y Dios lo usó y le llevó consuelo a la gente y todo. Y lo bautizamos en agua. Bonito. Después, a su tiempo, como un mes después, me cuenta la hermana Mili, fíjate que el muchacho que fueron a bautizar, en el bautismo en agua, el Señor lo sanó. Y un mes después salió hasta recuperar la vista. El tío se convirtió. Mire, qué lindo. Pero hermano, ¿por qué le digo esto? Porque mire, hay momentos donde uno ve cosas de enfermedad que sinceramente le digo, uno no sabe ni qué decir. Cuando escucha a alguien decir, ya no aguanto, Señor, ya no aguanto. Yo recuerdo un hermano que decía, Señor, mejor llévame. Mire, el trato de la enfermedad es terrible, hermano. Porque le digo, le quebraron el brazo, con yeso está fácil. Sí, pero esas enfermedades están rápidas. Tiene gripe, está fácil, pero hermano, hay cosas bien delicadas.
Y eso le pasó a este hombre. Mire, en una condición donde, ¿qué se le podía decir? Algunos comentaristas dicen que esa sarna maligna era una lepra negra. Fíjese, terrible la condición de Job. El punto es que, mire hermano, estaba tan delicada la situación que ¿cómo lo vamos a consolar? Y se quedaron los amigos. Y les repito, este es el quinto trato en la vida de él. Y cuando estaba en esas, ¿qué pasó? Hermano, los amigos no lo alentaron, lo desalentaban. Ese es otro problema. Pero entonces, mire hermano, ¿qué hace la gente cuando está enferma? Mire, este hombre llamado Asa, el rey, dice, en su enfermedad no buscó a Jehová, sino buscó a los médicos. Fíjese que uno de los comentarios que dice era de los sanadores, pero se hablaba de esos, como dirían en algunos lugares, los médicos brujos o los brujos del pueblo. Eso es lo que hizo, se alejó de Dios y buscó no lo correcto, sino lo incorrecto. Mire hermano, qué serio que es eso, porque ¿sabe qué ocurre en esa faceta? Mire, cuando hay una persona enferma, hermano, ahora, ¿qué hace una persona enferma? Lo que menos deseo yo es estar enfermo. Me imagino que usted igual. Pero, hermano, mire, una situación donde verdaderamente uno quisiera tener las palabras para consolar, uno quisiera tener la medicina, uno quisiera que la prueba terminara en una semana. Pero, hermano, un accidente de tránsito donde un hermano me dijo 8 meses, 8 meses. Me recuerdo otro amigo, 1 año completo. Otro mi amigo, me recuerdo, 3 veces en el intensivo por un problema de salud. ¡Qué terrible! Eso, hermano, mire, son tratos donde uno a veces no sabe qué decir. Pero, hermano, no hay nada fuera de la voluntad de Dios. Y Job tenía que vivir eso. Job tenía que vivir una etapa en la que realmente, le digo, no era agradable. No era agradable, pero ¿sabe qué pasó? Cuando usted empieza a revisar más adelante, cuando viene Job, porque sus amigos, les repito, no lo bendecían, sino lo estorbaban porque lo acusaban por todo. Es que tus hijos eran pecadores, por eso los mató el Señor. Es que tú eras pecador, Job. Es que, mire, de todo le tiraban. Hasta que un momento vino él y se cansó, fíjese. ¿Saben qué dice? Oiga, el verso 2, hoy hablaré, dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Entonces, fíjese, viene él y dice, ¿cuál fue el quinto trato? La enfermedad. ¿Y qué pasó en la enfermedad? Mire, le brotó algo, porque el verso 23, él dice, mire, esa me gustó, esa versión antigua, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Usted es cristiano, ¿dónde va a encontrar al Señor? Job tenía comunión con el Señor, él preparaba altar y hacía sacrificios, él sabía dónde encontrarlo, pero él dice, ¿dónde lo voy a encontrar? Mire, en el momento del trato de la enfermedad, lamentablemente, pasa algo que a veces es incómodo. ¿Sabe qué es lo incómodo? Que lamentablemente hay personas que en ese momento como que si se olvidaran de Dios. Y eso le estaba pasando a este hombre. Pero entonces, ¿sabe qué dice el verso número 4? Dice, quisiera saber dónde encontrar a Dios. Muy bien. Pero el verso 4 dice, oiga, expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. ¿Sabe qué está diciendo él? Miren, yo lo que haría es que diría, Señor, con permiso, aquí está Job. Tú ya sabes quién soy yo. Entonces, estoy amargado, ¿por qué? Porque estoy enfermo. Y Señor, si revisamos mi caso, yo no debería estar enfermo. Está bueno que mi vecino se enferme, está bueno que aquel que es pecador, está bueno que el otro esté enfermo, pero yo, Señor, yo soy tu siervo. Yo, Señor, yo te busco, yo busco tu rostro, yo anhelo servirte, yo hago, mire, diciendo lo bueno que era. Y mire, ¿para qué le sirvió a Job la enfermedad? Para que se diera cuenta que él creía que era inmune y que como era un hombre que buscaba la presencia de Dios, él tal vez nunca se tenía que enfermar. Y no, hermano. Uno de los tratos que le llega a mucha gente en distintos momentos es ese precisamente. Hermano, si usted ya pasó, no le digo la edad, mejor digamos como dice el apóstol, los T5. Si usted ya pasó de los T5, hermano, usted ya va en bajada. Entonces, hermano, ya usted ya va a tener los problemas.
Mire, cuando usted tenía, ¿qué edad? Mejor le cuento lo mío. Hace años, hermano, a mí me quitaron el apéndice. Y mire, 15 días, hermano, que, mire, incómodo. Y era el apéndice, no era mayor cosa. Pero me lo quitaron. Y los otros 15 días que apenas podía hablar, ni me podía reír, pero ahí estaba. Pasé el mes. Incómodo con el apéndice. Y cuando de repente un niño de la iglesia lo operaron martes o miércoles, el domingo andaba corriendo en la iglesia. No, le digo yo, ¿por qué estás corriendo si te acaban de operar? Él tenía como 9 años. Y no, si el doctor dice que yo ya estoy bien, que puedo hacer lo que quiera. Ay, dije yo, mire, ¿cuál era la diferencia? Como 40 años más. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está en enfermedad, hermano? Es que, Señor, yo no debería de enfermarme. Yo me cuido, sí, pero aunque usted se cuide, ya los años ya pasaron. Y lo que pasó con Job es que, Señor, ¿por qué? ¿Cómo no voy a estar amargado si estoy enfermo? ¿Y por qué? ¿Y a cuenta de qué tengo que enfermarme yo? Mire, hermano, mire la quinta etapa lo que le está pasando. Y esa es delicada. Pero mire, esta va fácil. Miremos, esta es la última. Job capítulo 2, verso número 9. Él ya, y ahora, hermano, estaba en crisis, recuerde usted. 5 tratos distintos. Pero el último, usted lo puede ver allí. Dice, entonces le dijo su mujer. Oiga, le dijo su mujer, aún retiene la integridad, maldice a Dios y muérete. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Cuando dice, le dijo su Isham, le hizo su Isham, su complemento. ¿Y eso qué? Mire, Génesis 2:22 dice una cosa bien bonita. Dice que vino el Señor de la costilla del hombre que fabricó, reparó, restauró, le puso cimientos a una Isha y se la dio al hombre. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasó, hermano? Lo mismo que usted puede ver en Adán, lo mismo tiene Job. Le dieron una mujer para que la preparara, para que fuera su complemento. El punto es cómo él estaba haciendo con su complemento. Porque miren, veamos algo como lo negativo, Adán y Eva. A Adán le dijeron, el Señor le dijo tal y tal y tal cosa. Vino él, le dio una instrucción a Eva. Y cuando la serpiente le habló a Eva, dijo, es que el Señor dijo que este árbol ni siquiera lo toquemos. Ah, mire, una mala información. Pero esa es una cuestión. Ananías y Zafira. Mirá, le dijo, ¿qué vamos a hacer? Ya vendimos el terreno. Digamos lo que lo vendimos en tanto. Se pusieron de acuerdo para mentir y engañar. Mire, les condujo a la muerte. ¿Por qué? Porque el complemento nosotros lo formamos de acuerdo a lo que necesitamos o de acuerdo a lo que nosotros somos. ¿Quién enseñó? Hermano, a que no busquemos de Dios. ¿Quién enseñó a hacer cosas y que no deben? Mire, la autoridad. Ahí tenemos que ver, porque entonces, mire, hermano, aquí hay una cosa interesante, esa como me gusta, porque fíjese que cuando usted lo ve en esta versión, mire, lo dice así bonito, 1 Corintios 11:7, la mujer refleja la gloria del varón. Mire, no es lo mismo, no es como nosotros lo leemos en otras, sino dice, la mujer refleja la gloria del varón. Usted sabe que dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces, ¿qué hace la mujer? Refleja la gloria que tiene el hombre. Mire, ¿por qué? Porque le dieron una Isha y él la fue preparando para hacer su complemento, su ayuda idónea. Y entonces podían hacer un buen trabajo. Pero ¿qué hizo Job con la señora? Yo no sé qué hacía, pero que ella llegara al punto de decirle, maldice a Dios y muérete. Pero entonces, mire, hay una situación. Él no la había preparado para momentos como esos. ¿Por qué? Porque fíjese, hermano, que mire, uno de los problemas bien delicados que hay es, por ejemplo, mire, a mí me gusta Job capítulo 8, creo que es verso 6 o 7. En la versión Dios habla hoy, dice, si tú actúas, con limpieza y 2, con rectitud, el Señor te dará el hogar que justamente mereces. Mire, el hogar que justamente mereces. Entonces, ¿sabe qué pasó con este hombre? Mire, tenía que formar a la señora,
Pero ella, la solución es, maldice a Dios y te mueres. Tú te vas con el Señor y yo me quedo, aunque sea con lo del seguro. Los dos felices. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Y él dijo, no, ¿cómo estás hablando? Usted sabe todo lo que le dijo. Pero ¿sabe qué? La formación es fundamental. Porque si no hay una buena formación, entonces dice, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Mire, ¿qué hay que hacer? Ponerse de acuerdo. ¿Cuál fue la etapa número 6 en la cual este hombre tuvo que vivir? Prácticamente esa en la que él tenía que haber formado a la señora. Por eso usted se recuerda aquella pareja, Aquila y Priscila, en la cual ambos tenían unidad espiritual. Hermano, esa es una de las grandes bendiciones que hay, donde le repito, ¿cómo vamos a sobrellevar las pruebas? Mire, la mujer de Job no había aprendido en eso, pero Dios hizo una obra grande en ella, que cuando usted lo ve al final, hermano, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que viene él y entendió el trato de Dios, le tuvo que haber explicado, y cuando le explicó, ¿sabe qué pasó? La mujer básicamente se fue formada de acuerdo al plan de Dios, su hogar renovado y otra vez hijos hermosos, hijas las más hermosas de toda la tierra y el doble de bendición. ¿Qué pasó con ellos? Job, en 6 tribulaciones te librará. De 6 tribulaciones nos van a sacar. Mire, yo no quiero que vivir eso, Señor. No es de que no quieras, sino que aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemarás. Es decir, no puede evadir eso, pero la promesa es, yo estoy contigo. Y la promesa es, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso es lo que usted tiene que ver. Entonces, mire, el resumen está ahí. Viene Job y es atacado en 6 situaciones. Pero la promesa es que, y en la 7ª no te tocará el mal. Entonces, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer usted, hermano? Y en lo cual tenemos que considerar lo básico, ya que estamos próximos a terminar. Es, mire, en primer lugar, usted ha pasado problemas tal vez laborales, tal vez en su vida espiritual no tiene el deseo de interceder, tal vez usted cree que no está preparado para dar la talla espiritual, tal vez usted piensa que sus hijos prácticamente van a estar lejos de la comunión de Dios, tal vez usted como consecuencia de la enfermedad ha sentido que Dios no lo ama. Mire, y tal vez agregándole ese, como ahí sí que como tapa el pomo, problemas en el hogar. A todo eso, este hombre dijo, antes de oídas, te había oído. Ahora, cambio de dimensión. Mis ojos te ven. ¿Usted qué quiere? Hermano, yo quisiera verlo, pero sin pasar eso. Hermano, la misericordia de Dios está ahí. El brazo de Jehová todavía está extendido. Todos los días, dice Dios, está extendiendo sus manos hacia un pueblo que lamentablemente, en el caso de Israel, era un pueblo rebelde. El suyo no. Y yo, hermano, tenemos que ser sensibles a lo que Dios quiere hacer. Así que mire, solo le quiero decir algo importante. Es un tiempo en el cual usted tiene que reflexionar. Y si usted que está allí viendo por el canal, por los medios de comunicación de Ministerios de Benecer, nunca ha entregado su corazón a Cristo, yo le hago la invitación, reciba a Cristo en su corazón. Dígale, Señor, entra en mi corazón y transforma mi vida. Y hermanos, si usted de alguna manera se alejó del Señor y necesita reconciliarse con el Señor, el año de la reconciliación es este. Y entonces dígale, Señor, tal cosa, usted ya sabe cómo es buscar la comunión con Dios. Entonces acérquese a Él. Y si usted, hermano, también está viviendo etapas que han sido duras para usted, dígale, Señor, necesito que me des de tu vigor, necesito que me des de tu fortaleza, porque le vuelvo a recordar, la promesa es, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo, hermano? Lo que necesitamos es acercarnos y decir, Señor, en tus manos me quiero poner, en tus manos pongo a cada una de las personas que están en mi hogar, mi pareja, mis hijos, mis padres,
Señor, trabaja en cada uno de nosotros y te suplicamos, cúbrenos con tu sangre preciosa y Dios, danos el gozo de nuestra salvación y que tu pueblo, Dios, sea sustentado con tu palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu obra, Dios amado. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga, hermano.